He titulado en esta mañana la enseñanza, la mujer que es sanada en el día de reposo. Hemos leído en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, la historia de una mujer que fue sanada en el día de reposo y que tenía una enfermedad y no cualquier enfermedad. Preguntaría en esta mañana qué sucedería si por algún motivo sobrenatural e inexplicable pudiéramos hoy en esta reunión tomar la apariencia externa de nuestra alma. ¿Cómo nos veríamos cada uno de nosotros si pudiéramos ver realmente lo que Dios ve y es nuestra alma? ¿Qué sucedería si fuésemos despojados de nuestras bellas ropas de domingo y las vestiduras del alma se pudieran ver con los ojos físicos? Y de un momento para el otro, nuestros cuerpos se transformaran conforme a nuestra condición interna. Empezaríamos a ver cosas realmente desagradables. Tal vez veríamos cadáveres sentados a nuestro lado. La Biblia dice que aquel que no ha creído en Cristo está muerto. Esta es, por supuesto, la condición de los no creyentes. Los impíos son insensibles a las cosas de Dios, muertos en sus delitos y pecados, pero están aquí sentados quizás. Si pudiéramos ver las almas, veríamos varios muertos en esta mañana. Pero quiero que pensemos cómo se verían los creyentes, cómo nos veríamos aquellos que hemos sido redimidos, los que hemos pasado de muerte a vida. ¿Será que todos nos veríamos resplandecientes, con nuestras vestiduras limpias, con nuestros cuerpos lavados, sin ninguna mancha ni contaminación? Me temo, mis hermanos, que tendríamos que ver a algunos heridos, algunos cojos con fe tambaleante, algunos heridos y mutilados por sus pecados, otros sucios y golpeados por esas fuertes pruebas que apenas lograron encontrar fuerzas para llegar en esta mañana a este lugar. Pero también puedo asegurar que veríamos a uno que otro creyente atado con fuertes ligaduras que lo someten a una vida infeliz. Este lugar se transformaría entonces en una sala de urgencias, pero no cualquier sala de urgencias, sino aquella a la que llegan los soldados en guerra. Sería un espectáculo estremecedor e inquietante. Pero quiero que abandonemos esa triste escena pensando que Jesucristo está con nosotros a pesar de estar enfermos, y aunque Él sí puede ver nuestro estado real, Él sí lo conoce, Él conoce cómo cada uno de nosotros está en esta mañana. Él puede ver lo más profundo de nuestros corazones. El médico de las almas se complace en sanar la miseria humana. Y en esta mañana es su disposición sanar cualquier deformidad espiritual que haya entre su pueblo. Hemos estado hablando en las últimas oportunidades de algunas mujeres que estuvieron cara a cara con el Señor Jesucristo y recibieron de primera mano su bendición, recibieron misericordia y bondad. En esta oportunidad estudiaremos a una mujer que creemos su físico, su cuerpo, manifestaba su condición del alma. Un cuerpo enfermo y un alma atormentada. No era solamente su físico, sino que además era su alma la que estaba atormentada. Quiero que estudiemos entonces esta historia en esta mañana bajo 4 encabezados. El primero de ellos en primer lugar quiero que miremos quién era aquella mujer de espíritu y de cuerpo encorvado. ¿Quién era ella? Lo segundo que veremos es cuál era su condición.
Lo tercero que veremos es quién era el causante de esa condición. Y en cuarto lugar veremos ese encuentro con la misericordia del Señor Jesucristo. Vayamos entonces sobre nuestro primer encabezado. ¿Quién es la mujer? ¿Quién era esta mujer? Por supuesto, si leemos el texto, porque solamente Lucas narra este evento, no se nos dice su nombre, no se nos da mucha información de ella. Pero hay algo particular que quiero que miremos. ¿Quién era ella? En un día de reposo, día donde se reunía la asamblea para la adoración y la instrucción, encontramos al Señor Jesús enseñando, y allí en medio de la sinagoga concurría de personas de pie, estaba aquella mujer doblada casi a la mitad de su talla, porque era una mujer encorvada a causa de una enfermedad de muchos años. Vemos que era una mujer creyente. Sí, hermanos, era una mujer creyente, y eso es lo que quiero demostrarle. Quizás muchos pueden decir, pero si era una mujer creyente, ¿por qué estaba atormentada por Satanás? ¿Por qué estaba atada por Satanás? Y eso es lo que miremos hoy. Quiero que miremos hoy. Entonces era una mujer creyente, una mujer que dice el mismo Señor Jesucristo, era una hija de Abraham. Él mismo lo declara, era una hija de Abraham que estaba en una condición, estaba atada por Satanás. Allí se encontraba el bendito Cristo que mira en medio de la multitud, que ve las almas de pie y a las encorvadas. Él la vio, la llamó y le dijo, eres libre. Allí vemos a una mujer temerosa, una creyente. Y quiero que veamos algunos argumentos para mostrarle que era una mujer creyente. El primero de esos argumentos es que ella asistía a la sinagoga. Ella pasaba el día de reposo en la sinagoga. No fue que ella por casualidad llegó ese día a la sinagoga. No tenía nada más que hacer y fue allí a este lugar. No se encontraba en casa de alguno donde se supiera que Cristo sería el invitado especial. No la vemos buscando afanosamente su sanidad. Con respeto digo esto, no estaba en alguna campaña de sanidad y milagros. No fue que ella escuchó, uy, Cristo va a estar allí. Entonces inmediatamente corrió para encontrarse allí para que el Señor la sanara. No estaba en el estanque de Betesda esperando que el agua se agitara para entrar allí. No estaba al borde de un camino gritando como aquel ciego Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella estaba en el lugar donde acostumbraba a estar cada día de reposo, en la iglesia. Era una israelita fiel que cumplía el mandamiento de guardar el día de reposo. Otro argumento es que el Señor Jesucristo no le dice, tus pecados te son perdonados. Si usted mira, el Señor le dice, mujer, sé libre de tu enfermedad. En varias ocasiones el Señor Jesús sanaba las dolencias, pero declaraba a continuación, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más, dándonos a conocer que algunos de esos que se acercaron a buscar sanidad venían a Él con la carga de sus pecados. Mateo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Otro ejemplo lo vemos cuando el Señor sana al paralítico en el estanque de Betesda.
Allí en Juan capítulo 5, versículo 1 al 15, no vamos a leerlo, pero allí usted tiene esa referencia. El Señor dice, tus pecados te son perdonados, y le dice, vete. Después de que se encuentra con él, le dice, no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor, en el versículo 14 de Juan 5. El Señor Jesús no se dirigió a ella en estos términos. Él solo declaró la liberación de su enfermedad, pero no la liberación de sus pecados, porque creemos ya era libre de sus pecados. Era un azote diferente el que flagelaba el alma de esta mujer. No era un pecado en particular, ni algunas elecciones pecaminosas a las que habían causado sus males. Era una atadura del diablo. Quizás uno de los más grandes argumentos que tengo para decir que esta mujer era creyente es que el mismo Señor dice, esta hija de Abraham. Cuando el Señor Jesús sana a esta mujer, es acusado por el principal de la sinagoga de profanar el día santo y hace un llamado público a no buscar ser sanados el día de reposo, a lo que el Señor Jesús argumenta y le dice, hipócrita, ustedes están dispuestos a hacerle bien a sus animales, pues los desatan y les dan de beber el día de reposo, pero no están dispuestos a hacerle bien a sus semejantes. Eso fue lo que él quiso decirles. Y el Señor declara que esta mujer es hija de Abraham. Hijos de Abraham se refiere a los creyentes que tienen fe en Dios y viven por ella. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Note que era una hija de Abraham, una hija del pacto. Recuerde la conversación de Cristo con los judíos cuando ellos argumentaron que eran libres por ser hijos de Abraham. El Señor les reprende aclarando que aquellos que no creen en Él y en cuyos oídos sus palabras no hayan caída, estos no son hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Juan capítulo 8, verso 39. Ellos creían y le argumentaban diciéndole al Señor Jesús, no es que pues nosotros somos los escogidos, somos del pacto. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Y el Señor le dice, sí, yo sé que ustedes son hijos de Abraham, pero en la carne, no espiritualmente. Y Él les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero cuando Él declara a favor de esta mujer, Él no dice, esta mujer puede ser una hija de Abraham, sino que Él lo declara contundentemente. Así que el Señor Jesús mismo está diciendo que esta mujer era una hija del pacto, una mujer de fe, una creyente. Como última prueba es que cuando ella recibió la sanidad, dice la Escritura que ella glorificó a Dios. No todos los que recibieron algo de parte de Cristo dieron gloria a Dios. Muchos fueron beneficiados por las obras benditas de Salvador, pero no todos dieron gloria a Dios por ellas. Pero esta mujer sí lo hizo. Recibió por gracia un don que no estaba pidiendo. Ella no fue a pedirlo. Y dio gloria a Dios por eso. No sabemos con certeza cuáles fueron sus palabras, pero es muy seguro que dijo algo como, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. La palabra griega usada en este versículo 13
para decir que dio gloria a Dios es la palabra doxazo, que significa exaltar, dar gloria, dar reconocimiento y dar honor. Entonces, solo da gloria la criatura que se siente abrumada ante el resplandor, ante el peso de aquella persona divina. Que ella da gloria a Dios nos muestra su temor reverente ante el poderoso Dios. Poniendo todas estas pruebas juntas, entonces podemos decir que esta era una mujer creyente, era una mujer de fe. Ella asistía a la sinagoga. Ella era una hija del pacto. El Señor no le dice tus pecados te son perdonados, y ella glorificó a Dios. Así que mi primer punto o encabezado en esta mañana es que ella era una mujer creyente. Segundo, ¿cuál era la condición en que se encontraba esta mujer? Leemos que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad que le había atormentado por 18 años. Su enfermedad no fue de nacimiento. Su niñez y tal vez adolescencia fueron periodos normales. Podía correr, saltar y permanecer erguida como cualquier otra persona. Pero en algún momento de su vida, una enfermedad empezó a apoderarse de ella. Su cuerpo empezó a encorvarse poco a poco hasta que le fue imposible volver a mirar hacia arriba y hacia adelante. La enfermedad de esta mujer era crónica y severa. La palabra griega que se traduce como encorvada en el versículo 11 es suncupto y significa agacharse totalmente. No es que ella estaba con una encorvada un poquito o con una joroba. No, ella estaba totalmente encorvada. Casi podía poner sus manos en el piso. No podía mirar al frente. No era una escoliosis lumbar. ¿Qué es una escoliosis lumbar? Una forma que coge la columna como curva y la persona pues anda de lado. No era. Sin duda, ella había aprendido a convivir con ese constante dolor de espalda. Le costaba sentarse, acostarse, levantarse y caminar. La curvatura de su columna le impedía mirar hacia arriba, hacia adelante. Su visión era limitada. Piense además en los problemas digestivos que quizás esto le causaba. Esta posición, ¿cómo comía? ¿Cómo podía llevar su alimento a la boca? Tal vez sufría de reflujo, de dificultad para tragar, atoramientos quizás. No hay dudas que la mujer o la vida de esta mujer era dura, dolorosa y triste. A esto súmele que la sociedad judía no era amable con las personas enfermas. Se las consideraba merecedoras de lo que les había tocado vivir. Cuando una persona era afectada con una fuerte enfermedad, se le culpaba de algún pecado violento a ella o a sus padres. Además, su imagen física era muy diferente a la del resto. Cuán llamativo es un cuerpo con alguna malformación o anomalía. Las miradas se posan de inmediato en el cuerpo deforme. Las burlas y el rechazo fueron constantes. Su diferencia era notable. No presentaba
un pequeño defecto o deterioro. Era evidente su disconformidad con el resto de las personas. Para ella misma, verse en el espejo o ver su cuerpo que se iba doblando cada vez debe haber sido motivo de angustia y de temor. Esta situación se agrava cuando pensamos en el tiempo que había cargado esta dura condición. 18 años, escúcheme, 18 años mirando al polvo, 18 años tan encadenada, buscando tal vez una tumba como alivio. Cuando estamos en felicidad y confort, 18 años son un suspiro. Cuando todo está tranquilo, decimos, ¿cómo ha volado el tiempo? Tan corto, ¿en qué momento pasaron 20 años? ¿En qué momento pasó todo ese tiempo? Es un periodo muy corto. Pero en tristeza y enfermedad, 18 años son un siglo. 18 años son una eternidad. Qué terrible condición tenía esta mujer creyente, una hija de Dios. Una situación peor, un dolor de espalda es abrumador, pero caminar casi en 4 patas como una bestia, esto es aterrador. Hermanos, fueron 18 años, cada día de ellos padeciendo por esta enfermedad. Nada de eso. El dolor fue continuo y crónico. No hubo tregua, no hubo meses de calma y sosiego. No fue que ella un día dijo, ay, me pude enderezar, qué alivio. Y al otro día siguió en su condición. No, cada día, cada segundo, cada minuto, cada mes, cada año, durante 18 años, esta mujer enfrentó una condición terrible. El cuerpo poco a poco se fue debilitando hasta que un día no pudo enderezarse más. Lo que empezó con un dolor soportable se convirtió en una vida penosa de llevar. Debemos decir que así pasa con muchos hijos de Dios hoy. Son sometidos a una dura aflicción, sea cual fuere, del alma o del cuerpo. Y cuando empiezan, lo hacen quizás con fuerza y esperanza. Están dispuestos a someterse bajo la mano del Señor y a honrarlo en medio de la dura prueba. Pero con el paso de los días, de los meses y de los años, van perdiendo el gozo que les acompañaba, la paz que les fortalecía y la esperanza que los animaba, y van doblándose, se van debilitando, hasta que un día ya no pueden levantar su rostro. Su alma se deforma, su carga se ha posado con tal firmeza sobre sus espaldas y les impide levantarse. Dice la Escritura que ella no podía enderezarse. No podía. Muchas veces lo intentó, pero la Biblia dice que no podía. Y así son muchos hoy. Muchas veces los hijos de Abraham son flagelados por aflicciones espirituales severas. Satanás les atormenta con pensamientos pecaminosos y tentaciones insoportables. Estoy seguro que hay hermanos llevando una gran prueba, así como esta. Tal vez no fue o no una enfermedad en su cuerpo, pero sí un gran peso en el alma que no les permite ver el sol de justicia. No pueden contemplar a Cristo, aunque están en Él, pero disfrutan de muy poca paz, de poco gozo. No se atreverían, por supuesto, a alejarse de Cristo. No se ausentarían de los días del Señor. No dejarían de escuchar el mensaje predicado de las Escrituras. Pero están atribulados, están atados, están siendo golpeados.
son incapaces de disfrutar la plenitud de las bendiciones que los hijos de Dios tenemos en Cristo. No encuentran felicidad o placer en ninguno o en ningún momento en esta vida. Esperan con ansiedad ser librados de su carga, que aún han deseado la tumba. Muchas personas con sus almas atormentadas no logran encontrar consuelo para su abatimiento, ni en libros, ni en consejo de personas piadosas, ni en la oración, ni en la asistencia a los cultos, ni en mensajes consoladores y estimulantes. Entonces decimos, ¿qué queda? ¿Vivir toda una vida cristiana en dolor y miseria? ¿Es la condición a la que los hijos de Dios están destinados? Por supuesto que no. Por supuesto que no, querido hermano. No debemos estar en esa condición. Pero quiero dejar ese punto para el final. Quiero que veamos nuestro tercer enunciado, y es: ¿quién era el autor de esa atadura? ¿Creemos en la soberanía de Dios? Sí. ¿Creemos que todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite? Por supuesto que sí. Todo lo que nos pasa es porque Dios así lo permite. Pero quiero que miremos en este punto. El Señor mismo nos dice con claridad quién era el autor del mal que llevaba esta hija de Abraham. Él mismo dice en el versículo 16: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Era Satanás. Si el mismo Señor no lo hubiera dicho, sería imposible afirmar tal cosa. Pero Él mismo lo está diciendo aquí. La palabra usada aquí para atado significa de manera literal encadenar, ligar, prender, apresar y sujetar. Esa palabra era la usada para atar a un animal. Es una palabra para un ser humano y aún más fuerte para un hijo de Dios. O sea, pensar en esta palabra que significa o que era usada para atar un animal, ahora usada para un ser humano, es terrible. Pero usada para decir que tiene atado a un hijo de Dios es mucho más terrible en nuestras mentes. Hermano, quiero recordarles dos verdades respecto a la nueva relación que tienen los hijos de Dios con su adversario. Primero, Satanás no puede poseer a un hijo de Dios. Ningún hijo de Dios puede ser sometido por completo a la voluntad de algún demonio, de modo que no pueda obedecer y someterse a Dios. El nuevo hombre creado por Dios es libre del pecado, del poder del pecado, del diablo y de la muerte. El Espíritu Santo ha hecho habitación en el creyente, y esto es incompatible con la habitación del diablo en un creyente. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Él es el que posee al creyente. Cristo posee al creyente. No Satanás. Satanás no puede hacerlo. Ahora, la relación del creyente con el diablo, por supuesto, no es de amistad ni de esclavitud. El creyente se ha vuelto para él un objetivo militar. El Hijo de Dios se convierte en un enemigo del diablo, y éste hará todo lo posible por hacerle la vida difícil, y si puede, se la hará miserable. La segunda realidad es
que aunque Satanás no puede poseer, esclavizar totalmente a un creyente, sí puede producir enfermedades, desgracias o cualquier otro mal para robarle el gozo y la paz que Cristo ya le ha dado. Todo esto siempre bajo el permiso de Dios. ¿Qué texto se nos viene a la mente? Job, capítulo 1. Sí, el Señor allí le permite a Satanás que vaya contra Job. Lo único que le dice es que no toque su vida. Hay limitaciones, hay limitaciones. Siempre con el permiso de Dios, Satanás puede atacar a un hijo de Dios. Pero eso también ocurrió con el apóstol Pablo. Allí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, él dice, con respecto a aquel aguijón que se le había dado, ¿sí? Él dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y él mismo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Podemos entonces asegurar, por la evidencia revelada, que un verdadero cristiano no puede ser poseído por los demonios, aunque sí puede ser tentado, atacado por los mismos. Siempre, por supuesto, siempre bajo la autorización de Dios. Es incompatible que un cristiano esté habitado por el Espíritu Santo y a la vez esté habitado por Satanás. Eso es totalmente antibíblico. El de hoy, el caso de la mujer, es uno de esos casos en los que un creyente puede ser atado por Satanás. Hermanos, debemos andar alertas, ya que Satanás puede atar a un creyente en cualquier momento y atarle tan fuerte que le hace su víctima durante años. Incluso en algo tan precioso como la predicación de la Escritura, él puede aprovecharlo para atar un alma por alguna frase que nunca tuvo la intención, alguna palabra dicha por un hermano tal vez, el negarse a reconocer un pecado, una caída pecaminosa y muchas cosas más puede utilizar Satanás para oprimir y atar a un hijo de Dios. Un alma víctima del diablo no puede ver más allá de su tristeza y amargura. Siempre se está lamentando de sus propias enfermedades, sus propias corrupciones, sus propias emociones. El único pensamiento es su propia condición. Si alguna vez cambia de tema, es solo para ver la tierra, el polvo y la miseria del mundo. No puede ver a Cristo como debería verlo. Aunque conoce las promesas, sabe que están de su lado y sabe que el libertador está de su lado, sabe que hace parte del pacto, que es un hijo de Dios, pero no logra regocijarse en estas verdades. Sabe que frente a ellas hay un gran manantial de aguas, pero es incapaz de llegar hasta allí y beber hasta saciarse. No puede, está atado. Hermanos, sin embargo, Satanás puede golpear, pero no puede matar. No puede destruir a un elegido, pero se goza en causarle mal. Como no puede herirlo de muerte, no puede herir de muerte a los hijos de Dios, entonces los asustará como si en verdad pudiera matarlos. El diablo puede hacer que un creyente se sienta solo, se sienta no perdonado, se sienta no amado, se sienta enfermo y miserable, cuando en realidad tiene una gran familia,
tiene un amor verdadero y sacrificial, tiene el perdón real de sus pecados y una felicidad que debería opacar cualquier prosperidad terrenal. Los hijos de Dios tenemos muchas cosas que Cristo nos ha dado y que debería alegrarnos. Hermanos, esa era la condición de aquella mujer, y el autor de aquella desgracia era Satanás. Satanás no tiene misericordia de nadie. Él no hace tregua con nadie. La Biblia dice que Él está como león rugiente mirando a quién devorar. Si usted mira la vida de Job, si él hubiera podido matarlo, lo mata. Él se fue con todo sobre él. Y él hará todo lo que esté en su alcance y lo permitido por ver a un hijo de Dios afligido. Y aunque nunca lo podrá destruir, su interés es verlo miserable. Pero tenemos un gran y sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros. Ese día, esta mujer, que aunque no pidió ser sanada, que aunque quizás no tenía ni idea que ese día se iba a encontrar con ese bendito Mesías, ella no sabía que Cristo iría allí. Pero Cristo le hizo un bien. Tú y yo, cada domingo, sabemos quién está en medio nuestro. Nosotros sí sabemos que Él está aquí. Así que quiero que veamos nuestro cuarto enunciado, y es el encuentro con la misericordia. Algo maravilloso, queridos hermanos, ocurrió ese día de adoración. Un día que parecía como muchos en el pasado, se convirtió en un día de gran júbilo. Esta mujer enferma acudió al lugar de adoración pública sin siquiera sospechar que en este día su vida cambiaría para siempre. Lo primero que vemos que sucedió, ese encuentro maravilloso con Cristo, es que Él la miró. Dice la Biblia que Él la miró. ¿Recuerdan cuál era la condición de ella? Ella miraba hacia el polvo. Ella no podía mirarlo, pero Cristo la miró. Qué precioso es esto. Cristo la miró. No se dice que ella buscó con sus ojos en esta reunión al Mesías. No hubiera podido por su condición. Lo que se nos dice es que Cristo la miró, y no la miró como usted y yo miramos. Él la miró con sus ojos misericordiosos. Esos ojos misericordiosos se fijan en ella. La insignificante mujer encorvada es objeto del escrutinio divino. La mirada del Señor no es como la nuestra, que viendo no vemos. Su mirada traspasó su vida y Él conocía su condición. A Él nadie le dijo, mire, es que esta mujer durante 18 años ha estado en esa condición. No. Él conocía su condición porque Él mira lo profundo de nuestra alma. Él lo conoce. Y cuando Él la mira con ojos de misericordia. Primera de Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. El Señor observó con claridad sus años de sufrimiento y abatimiento y sintió profunda compasión por esta hija de Abraham, que había sido atormentada por tanto tiempo. Pero no solo Cristo se quedó en una observación atenta, sino que Él actúa a favor de ella e inmediatamente quiso hacerle el bien y lo hizo. Cristo mira a esta mujer, pero no solamente la miró y sintió compasión y dijo, bueno,
pobrecita. No, la Biblia dice que enseguida la llamó. Cristo la mira, pero Cristo la llama. Ella escucha esa voz bendita y camina hacia Él. Su cuerpo débil y retorcido no pudo oponerse a esas palabras maravillosas, a ese llamado eficaz. El llamado fue personal y con nombre propio. No fue algo así como muchos hacen hoy, que dicen: siento de parte de Dios que aquí hay un hombre enfermo. Si puede pasar acá al frente. No. Él la llamó. Por eso decimos que la llamó por su nombre. ¿Cómo pudo esta mujer ir allí? El Señor la llama. El Señor le dice: ven, y ella acude a su llamado. Ella fue nombrada y se abrió paso en medio del gentío. Su condición no fue impedimento para acudir al llamado. Se presentó frente al Maestro, arrastrando su miseria, su dolor, y se acercó al único que podía hacer algo por ella. Le dije entonces que el Señor la miró, que el Señor la llamó. Ahora yo pregunto, ¿no continúa Dios hoy llamando a sus hijos con el fin de hacerles bien? Sí, mis hermanos, Él sigue llamando y sus ovejas oyen su voz y le siguen. El llamado de Cristo no es solo para ser salvos del pecado y de nuestros pecados. El Señor continúa llamando a sus hijos, por decirlo así, para seguir comunicándoles verdades y realidades que les harán cada vez más santos y felices. La predicación de la palabra no es otra cosa que ese llamado del Señor para que sus hijos caminen en sus senderos con más bendiciones. En este caso, ella fue tal como estaba. No se le pidió recomponerse o mejorar para ir al Señor. Ella no podía hacerlo. Ella fue en la situación en la que se hallaba. No esperes a mejorar en tus propias fuerzas, querido hermano, para luego ir a Jesús, porque quizás eso nunca pase. Ve a Él tal y como estás, con tus problemas, con quizás ataduras, pero ven a Él. Pero entonces el Señor la mira, el Señor la llama, pero en tercer lugar, el Señor la libra de su enfermedad. Cristo la sanó después de la mirada de bondad y del llamado personal. El Señor la libera, o sea, el Señor la mira y el Señor la llama e inmediatamente es sanada. ¿Sí o no? Bueno, creo que falta algo allí. Y es que Él la tocó. Él puso sus manos sobre ella. El Señor la mira, el Señor la llama. Y el Señor le dice: mujer, sé libre de tu enfermedad. Pero en ese momento ella no quedó enderezada. Fue después de que Él puso sus manos sobre ella. Fue liberada, pero no pudo disfrutar la libertad aún. Solo fue hasta que Él puso las manos sobre ella que le dio fuerza que requería para enderezarse. Ella estaba viva, pero débil. No podía levantar su cabeza si no recibía la fuerza poderosa del Hijo de Dios. Su condición era la de Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Esta mujer no podía enderezarse. Estaba totalmente encorvada, no tenía fuerzas. Eran 18 años luchando con eso. Pero el Señor le da la fuerza. Hermanos, el Señor nos da la fuerza para levantarnos. Solo Él.
Algunos hermanos dolientes se han confortado con haber sido libres del pecado y haber sido traspasados al reino del amado Hijo, y eso está bien. Por supuesto, esta es la más grande gracia, y siempre hemos dicho que aunque Él no nos diera nada más, estaríamos eternamente agradecidos. Sin embargo, aunque la plenitud de esta gracia la disfrutaremos en la gloria, esta gracia tiene disfrutes para el hoy y el ahora. Queridos hermanos, la voluntad de Dios es que ustedes dejen de mirar hacia sí mismos, hacia sus propias debilidades y miserias, y levanten la mirada hacia Él y disfruten de ese toque amoroso y poderoso de sus manos, que gocen de sus bendiciones, que disfruten de su paz, de su contentamiento y de la libertad que Él les ha dado a los hijos de Dios mientras caminan hacia la Jerusalén celestial. Algo más, y quiero que usted vea lo asombroso de esta liberación. Cómo una persona después de 18 años puede levantarse y caminar erguida. Pero eso fue lo que pasó en esta ocasión. Esta mujer estaba habitada a caminar doblada a la mitad. Sus músculos y huesos, debilitados por la fuerza de los años, no sabían mantenerse derechos, pero el Señor retiró la atadura y la disposición del cuerpo hacia el suelo. Esta fue una doble demostración entonces del poder de Cristo, pues no solo la sanó, sino que ella recuperó las fuerzas de su cuerpo de inmediato. Ella no necesitó de años de terapia física para ir poco a poco recuperando su vigor, sino que lo recuperó al instante por el toque divino del Señor. Quiero que sepa, querido hermano, que Dios quita la tristeza, Dios quita el descontento, Dios quita la enfermedad, Dios quita la atadura, pero además quita la tendencia a la melancolía y a la amargura. El Señor no solo desata la atadura, también da la fuerza para vivir de manera contraria a la costumbre de tantos años. Es como cuando una persona que ha estado en cautiverio, secuestrada, amarrada a un árbol, es liberada después de muchos años. Ella escucha un llamado poderoso que le dice: bienvenida a la libertad, eres libre. Eso llena de regocijo, por supuesto. Sin embargo, para ella quizás se tomará mucho tiempo para recuperar su salud física y emocional. En ocasiones ni siquiera puede salir por sus propios medios del lugar donde estuvo cautiva. Aunque ella es libre, necesita asimilar su nueva condición. Me temo que algunos creyentes viven de esta manera. Si estuvieran presos porque vivieron tanto tiempo en alguna condición de tristeza y infelicidad y amargura, ellos se han acostumbrado a esas cadenas y aunque ya no las tienen, aún sienten la molestia en sus manos y sus pies, como si aún las cargaran. Así, mis hermanos, los creyentes somos libres de nuestros enemigos. Ellos han sido derrotados, pero en ocasiones actuamos y vivimos como si aún estuviéramos presos. Se acostumbra tanto a la tristeza, se ha vivido tanto durante tanto tiempo a la tristeza, que aunque hemos sido libres de eso, que aunque el Señor ha roto esas ataduras, el Hijo de Dios sigue viviendo y no haya más lugar para Él. Y quizás será la condición de ella y de muchos hoy. Pero hermanos, cuando el Señor realiza una obra asombrosa o esta obra asombrosa en aquella mujer, el principal de la sinagoga se molesta y reprende a la gente por pretender ser sanada en el día de reposo. Pero el Señor dice unas palabras solemnes: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años,
no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Es como si el Señor dijera: ¿dejas a tu buey atado en el día de reposo? O si tienes un asno, ¿lo dejas encerrado en el corral todo el día de reposo sin darle agua? De ninguna manera. Aún tus animales son objetos de misericordia en el día del Señor, ya que los sueltas y les das libertad, pero que ellos beban. Ahora esta mujer, una hija de Abraham, estaba atada durante 18 años, y para este hombre ella podía aguantar un día más. Él le dijo: pues de lunes a viernes, mañana es lunes, mañana es domingo, porque era el día de reposo, el sábado allí. Pero el Señor, ¿qué dijo? 18 años, ¿y no es lícito desatarla? Hermano, no importa cuánto tiempo hemos estado o estás atado por Satanás, el Señor hoy, en un día como hoy, en un día de reposo, quiere y desea liberar a sus hijos de esta atadura. Debemos creerlo. Ella se enderezó. El Señor no la cogió y la enderezó. El Señor le dio la palabra, el Señor le dijo y ella lo creyó. Nosotros como hijos de Dios debemos creerlo. Debemos saber que Él es nuestro libertador. Cualquiera que ha caído en el lazo del diablo y esté atado, no tiene por qué caminar ni un solo día más con la cabeza hacia la tierra, porque el Señor le quiere libertar. Cristo vino al mundo a deshacer las obras del diablo. Ahora quiero, hermano atribulado, si se determina que su tristeza viene por influencia satánica, el Señor se complacerá en destruir esta obra de Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Para esto apareció, segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Qué maravilloso. Quizás como cristianos, como hijos, y como cantábamos al principio, Él tiene más poder que nosotros. Satanás lo tiene, pero no más poder que el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está con nosotros. Él es nuestro libertador. Así que no pasemos un día más en esta condición, sino vayamos a Cristo, que es nuestro libertador, y que en un día como hoy se place en bendecir y dar libertad a sus hijos. Oremos.